Adrián Curiel Rivera, escritor y novelista, doctor en literatura española e hispanoamericana por la Universidad Autónoma de Madrid, autor de este libro, Vikingos, los verdaderos descubridores de América. Adrián, gracias por estar con nosotros en esta conversación. Gracias a ti, Ricardo, y a quienes nos ven y nos escuchan. Un gustazo. Doctor, durante cientos de años se nos ha dicho que Cristóbal Colón fue el descubridor de América. Hoy vienes a decirnos que siempre no, que antes que él llegaron los vikingos. ¿Estás bromeando acaso? Pues no, es un hecho histórico sobre el que hay suficientes evidencias arqueológicas. Los vikingos llegaron hacia finales del siglo X, primero a Groenlandia y después establecieron un asentamiento que se conoce ahora como Vinlandia, sobre el que se ha metaforizado y discutido mucho. Es un lugar donde en teoría había tantas uvas que estas generaban un vino espontáneamente, y de ahí su nombre, Vinlandia, como también Groenlandia es un invento de un jefe vikingo, de Eirik el Rojo, para que lo siguieran algunos compañeros que habían quedado en Islandia, porque él lo destierran por un crimen que comete, por un problema de unas tierras, y él comete un asesinato y lo destierran. Entonces parte de Islandia, él era un noruego que se había instalado en Islandia y llega a Groenlandia, y de ahí sus hijos organizan otras expediciones y llegan al norte de nuestro continente, donde establecen efectivamente un asentamiento. Ellos fueron colonizadores, por ponerlo en estos términos, entraron en contacto con las tribus algonquinas, pero no fueron conquistadores como lo fueron posteriormente los españoles, los ingleses, los portugueses. Sin embargo, es un hecho verdaderamente asombroso y una hazaña navegante y marítima extraordinaria. A ver, llegan a tierra firme, a lo que conocemos como la tierra firme del continente. ¿Hay algunos vestigios de ello? Sí, hay un lugar en lo que actualmente se conoce como la isla de Terranova, en el norte de Canadá, en una pequeña aldea donde se han encontrado vestigios que no dejan lugar a dudas respecto a este asentamiento. Y bueno, es un asunto muy apasionante, se ha discutido mucho, también se ha dicho que incluso antes de los vikingos llegaron los fenicios, pero no hay pruebas arqueológicas que puedan confirmar esta otra versión. A propósito de versiones, ¿eran los vikingos como se nos ha pintado en series de televisión, en películas, estos salvajes barbados que siempre estaban peleando o estaban celebrando las victorias bebiendo como vikingos? ¿Eran así de salvajes o tenían otras características que los acercaban más a la civilización? Sí, Ricardo, es una pregunta extraordinariamente pertinente porque efectivamente la imagen estereotipada que tenemos de estos pueblos, de este conjunto de pueblos, es el de tribus muy belicosas, guerreras, despiadadas, y eso era cierto, pero en un contexto de otros pueblos que eran igualmente belicosos, igualmente guerreros e igualmente Los salvajes. celtas, por ejemplo, que eran Sí, brutales. por supuesto. Sin embargo, los vikingos desarrollaron instituciones sociales y prácticas que hoy calificaríamos de democráticas, incluso Ah, mira. sorprendentes. Tenían una asamblea, el Althing, donde se reunían para discutir los asuntos de los ciudadanos, de la gente del pueblo. Y, por ejemplo, había una política que hoy calificaríamos de feminista, gracias a la cual las mujeres podían repudiar unilateralmente al marido en caso de que no estuvieran conformes con el trato que recibían. Entonces, son unos pueblos que nos han legado muchas cosas buenas y que son sorprendentemente modernos, pese a haberse desenvuelto en un periodo, en una temporalidad medieval, ¿no? Lo que hoy conocemos como el medioevo. Pero sí, efectivamente, prácticas muy modernas, muy democráticas, y un gran sentido también de la justicia, un gran sentido de la justicia, pese a imperar en esos tiempos la ley del talión, la ley del ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué era, por cierto, el Balaya? Ahora que por asociación de ideas estaba yo escuchándote y me cayó ese nombre. Era un nombre asociado a los vikingos, ¿verdad?
Y se dice, a veces dicen Valhalla, Valhalla, digamos, el Olimpo pagano de los dioses nórdicos. Ujú. Y ahí hay una morada, Valgrind, y la mitología, que también hay un par de episodios recuperados en mi libro. Uno de ellos es el del robo del martillo de Thor, urdido por Loki, que Loki es una especie como de Luzbel del paganismo, pero Sí, ahora a hicieron diferencia... una película, ¿no? Muy Sí, sí, reciente. no, ahí viene otra donde además es pariente hermano de Thor, todas esas cosas son inventos de Hollywood. Ujú. Y a veces aparece Hulk, en fin, en toda esta imaginería hollywoodense que yo no critico, pero no es exactamente, de hecho está muy alejada de lo que plantea la mitología y de lo que fue la historia de estos pueblos, que son pueblos con los que nos podemos identificar en muchos sentidos. Las versiones hollywoodescas, las series de televisión están muy bien, las del cómic también, pero sí hay aspectos pues que están muy exagerados y muy estereotipados. Por ejemplo, esto que comentabas, ¿no? Que estaban todo el tiempo en una mesa batiendo unos cuernos y emborrachándose y golpeándose entre sí por pura diversión. Digo, no solo hacían eso, hacían muchas otras cosas. Por ejemplo, navegar y comerciar y abrir horizontes al mundo, y llegaron efectivamente a América. Ese es el propósito de este añadido del título. Debo Ya. comentar que es un libro que conoce una segunda edición. Se publicó originalmente en el 2012. Entonces, esta es una segunda edición. Y bueno, hubo una presentación el viernes en la Casa Universitaria del Libro. Me acompañó gentilmente Bernardo Fernández Beff, que es un extraordinario Cuate escritor, nuestro, cuate nuestro. bueno, pues cuate de todos los que estamos aquí hablando. Y bueno, él también aportó una muy refrescante visión de este asunto. Él dice que es un texto muy particular dentro de la narrativa mexicana, porque no hay muchos escritores mexicanos, o no hay, que se ocupen de estos temas. Finalmente, ¿qué esperas que encuentren tus lectores en tu libro, Vikingos, los verdaderos descubridores de América, Adrián? Sí, van a encontrar, y creo que esto puede ser interesante especialmente para los jóvenes lectores, van a encontrar una historia que es la historia de toda una civilización, en una temporalidad que va del siglo VIII al siglo XI, desde los primeros asaltos a los monasterios ingleses hasta el desembarco en América del Norte de estos pueblos y su posterior y misteriosa desaparición de nuestro continente. Hay también creo que un rastreo muy interesante desde la ficción. No pretende ser una reproducción historiográfica fiel de ese tránsito entre el paganismo y el cristianismo. De hecho, las primeras sagas que conocemos, que hablan de este episodio de la llegada de los vikingos al norte de América, la saga de Eirik el Rojo y la saga de los groenlandeses, fueron recuperadas de la tradición oral por monjes islandeses en el siglo XIII, y ellos le imprimieron un mensaje catequizador. En estas sagas que llegaron a nosotros, los vikingos al final son buenos cristianos, queman sus ídolos y se transforman en buenos creyentes, en buenos cristianos. En este libro esa transformación es cuestionada. En este libro esa transformación es más vista desde un enfoque que mantiene más los aspectos del paganismo que distinguieron a estos pueblos. ¿Dónde nos hacemos de Vikingos, los descubridores de América? ¿Dónde está? Sí, está en muchas librerías, está en Sanborns, está en el Sótano, está en Gandhi, está en la propia plataforma, en la propia página web de la editorial Lectorum. Ahí también se puede conseguir muy fácilmente y está muy bien distribuida. Lectorum es una editorial que distribuye muy bien sus títulos. Adrián Curiel Rivera, autor de Vikingos, los verdaderos descubridores de América. Gracias, ha sido muy aleccionador platicar contigo, Adrián. No, gracias a ti, ha sido un placer. Gracias, que haya muy buen éxito con Vikingos y hasta pronto. Hasta pronto. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, hasta pronto.